Padre precioso, acudimos, Señor, esta mañana delante de tu presencia, anhelando y deseando, Señor, escuchar tu voz, sentir tu espíritu a través de tus palabras, a través del mensaje que nos restaura, redime, que nos sana, que podamos, Padre, encontrar toda herida que esté en nosotros, toda cicatriz, toda mancha, toda puerta que esté abriéndole el paso a las tinieblas para cerrarlas, Señor, para que nosotros prevalezca tu espíritu, para que nosotros, Señor, prevalezca el conocimiento de tu palabra y no nuestra alma, ni nuestras experiencias, ni nuestras costumbres. Te bendecimos, Espíritu de Dios, y te damos muchas gracias. Amén y amén. ¿Qué le parece si para calentar esta clase damos un fuerte aplauso al Señor, cada uno ahí donde se encuentra, que podamos celebrar su presencia, su amor, su misericordia, y que estemos aquí tantos reunidos, amén, para poder escuchar de su escritura? Así que bueno, como les había anticipado también el día lunes, hoy voy a estar hablándoles acerca del contexto o de la batalla cultural, contracultural que experimentó Israel durante, pues prácticamente diría yo, toda la historia. Acordémonos que al hablar de Israel no estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, estamos hablando de otras condiciones, estamos hablando de otro escenario espiritual. Sin embargo, y creo que todos lo tenemos claro, es un excelente referente. Israel es un excelente referente, vuelvo a repetir, de lo que la iglesia de Jesucristo debe hacer en muchos sentidos. En algunos no es ejemplo, ¿verdad? En algunos casos Israel no es un buen modelo, pero en muchos otros sí lo es. Y sobre todo en el tema que vamos a referirnos hoy, porque estamos hablando específicamente de temas culturales. Y en este caso Israel es un referente incuestionable a nivel histórico mundial de la preservación de la cultura. Y ese es el tema central. Si quiere, póngale ya ahí en su cuaderno, en su blog de notas, en su teléfono, en su computadora, nombre a la enseñanza que usted va a recibir: la preservación cultural. ¿Cuáles fueron las claves, la esencia, las llaves de Israel para preservarse culturalmente? Y esto también, desde luego, implica la batalla contracultural, porque Israel nunca fue una isla. Israel estuvo siempre rodeado de otros sistemas políticos, de otros sistemas espirituales, estuvo rodeado aún en un sentido muy invasivo. O sea que Israel no solamente estuvo rodeado, sino que Israel fue sometido. Esto implica otras cosas. Implica imperios que les esclavizaron, y por lo tanto de esa manera había una especie de derecho legal, derecho de fuerza, derecho de autoridad para tergiversar esas variables, principios, códigos que Israel nunca negoció, que Israel nunca abandonó, y derivado de ello, por supuesto, hubo una gran victoria, hubo un gran éxito de parte de los israelitas hasta hoy. Esto es incuestionable, no es un asunto que tengo que ir a debatirlo. Hoy Israel es una nación que está en el mapa del mundo. No es un pueblo que está vagando errante por las naciones. Es un pueblo que, después de más de miles de años de estar sin una tierra, logró constituirse en una nación. ¿Cómo se logra esto? Bueno, habiendo preservado una cultura, una identidad. Y ya vamos a ver en dónde estuvieron esas claves. Por supuesto, primero tenemos que introducirnos, tenemos que ponernos en el contexto de una nación como la que estamos hablando. Y creo que es importante tener siempre presente que cuando yo les hable de este tema, ustedes siempre tengan ahí en esa memoria, en ese recuerdo del tipo de nación que estamos hablando, que es una nación absolutamente excepcional. No hay otro país como Israel con estas características de preservación histórica cultural. No lo hay. Usted puede revisar
a través de la historia humana los imperios que hubieron y ninguno de ellos todavía se mantiene en pie como Israel. Usted puede hablarme de Babilonia, de Medo-Persia, me puede hablar de Grecia, Macedonia, me puede hablar de Roma, me puede hablar del imperio egipcio, y ninguno de estos imperios hoy tiene un lugar donde podamos decir, aquí se ha mantenido en pie. Aquí ellos todavía logran mantener una llama encendida. Todo lo contrario. La gran mayoría de los lugares a los que estamos haciendo alusión hasta han cambiado su identidad religiosa, han cambiado su identidad cultural, política, y ya no hay ninguna especie de rastro de lo que ellos fueron. El vivo caso, bueno, el vivo caso no, todos son un vivo caso. Egipto tenía una tradición totalmente diferente en tiempo bíblico a la que hoy tiene. Hoy los egipcios son islámicos en su mayoría. Lo mismo pasa con Babilonia. Babilonia, todo su código espiritual, político, era diferente a lo que es hoy. Hoy también son islámicos. Medo-Persia, lo mismo. Actual Irán. Persia ya no existe ni en el mapa. No hay un país que se llame Persia. Ellos hablan de los persas, pero hablan de una raza persa. No hablan de una preservación cultural o de tradiciones. El otro día yo veía un documental precisamente hablando acerca de Irak, de Irán, y ellos en algunas partes remotas, es bien interesante porque tienen una práctica muy semejante a la que se vivió aquí en el mundo indígena, donde el español que venía a someter con la religión utilizaba los mismos lugares de culto que se tenían antes y levantó ahí iglesias o templos cristianos. Sobre estos, llamémosle lugares de culto, altares, templos paganos. Cuando usted va a Irán, en las zonas remotas, alejadas de la capital, usted se va a encontrar precisamente el mismo fenómeno y aún en muchos lugares está la mezquita y en las catacumbas, en la parte inferior de la construcción, están las viejas, los viejos altares que se hacían, por ejemplo, al fuego o que se hacían a la naturaleza en el mundo persa. ¿Ok? Entonces, así yo podría seguir, aún la misma Grecia, Macedonia, hoy es un país, tanto Grecia como Macedonia, es un país que es catalogado como cristiano. En aquel momento, pues no, cuando alcanzó su florecimiento cultural, no era un imperio cristiano. Y Roma, lo mismo, Roma no fue cristiana desde un inicio, Roma se cristianiza en el camino. Entonces, si hablamos de Israel, es un país que preserva muchas cosas todavía que nos permiten determinar que ellos ganaron la batalla a lo que se conoce como la asimilación cultural. Si quiere, anote también esa palabra que es importante para que la estudie. Yo, en la enseñanza anterior, les hablaba del sincretismo. Bueno, hoy voy a hablar de la asimilación cultural, porque el sincretismo está más vinculado a temas espirituales, de mestizaje espiritual. Pero cuando hablamos de asimilación cultural, ya no solamente nos abocamos a asuntos de índole religioso, sino formas de vida. Yo sé que ya tuvieron también una enseñanza con la profeta Lucía donde hablaron acerca del concepto cultura y un sinfín de etcéteras. Por lo tanto, yo no voy a retomar esas ideas. Sin embargo, creo que es importante que recordemos, tengamos presente que al hablar de asimilación cultural, estamos también diciendo que al estar rodeado de un entorno que es diferente a la tradición de la cual uno precede, el riesgo, el margen de probabilidades de la asimilación cultural es muy alto. Tú puedes perder tu idioma, por ejemplo, porque para comunicarte con tu vecino, tú no vas a hablarle en tu lengua, tienes que hablarle en su lengua. Si tú quieres hacer negocios, tienes que hacer negocios bajo los códigos legales de ese país. Si tú quieres, por ejemplo, vestirte, vas a conseguir ropa de ese tipo de la que ellos venden. Si tú, por ejemplo, quieres comer tu comida tradicional, vas a tener que prepararla tú mismo y procesarla tú mismo, porque de lo contrario vas a tener que comer lo que ellos comen a la manera que ellos lo comen. Vea, por ejemplo, cómo el tema
aunque no es uno de los principales baluartes de la cultura israelita, pero sí diría yo de las más importantes. El tema de la alimentación, como creo que todos conocemos y es muy sabido que el judío, a diferencia de prácticamente la gran mayoría de religiones, es sumamente metódico con el tema de la comida. La comida tiene que venir sellada, tiene que venir fiscalizada por una persona que tiene conocimientos de la ley mosaica que le permitan acreditar que esa comida es comible. Lo que se conoce como la comida kosher. Entonces, por ejemplo, eso, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba en la clase pasada sobre el tema del sentarse a comer? Ok, esa ley en el mundo judío le impide prácticamente, le prohíbe prácticamente a un judío sentarse a comer a la mesa con un inconverso. Porque claramente el inconverso va a consumir cosas que no son aptas para el judío. Y detrás de todo este tema de la ley de la alimentación en el mundo hebreo, hay principios muy interesantes. La gente a veces cree que solo es un asunto de dieta o solo es un asunto de negarse algunas cosas. Pero, por ejemplo, es interesante, una de las cosas que enseña la ley de Moisés en cuanto a los alimentos es que prohíbe que tú cocines, en este caso a la cría, por ejemplo, al cabrito, al ternero, al cordero, que tú lo cocines en la leche de su madre. Por eso está prohibido el hecho de combinar ciertos alimentos en el mundo judío. Tú puedes tal vez comerlos, pero no los puedes combinar. No soy experto en este tema, ni tampoco es el punto, solo estoy poniendo un ejemplo de cómo detrás de toda una legislación, de toda una serie de rigurosidades en el alimento, también se transfiere principios, se transfiere conocimiento. Y lo vuelvo a repetir porque esto es parte de la ley de Moisés. En cuanto a la comida, se le prohíbe al judío cocinar a la cría en la leche de su madre. Y creo que ahí nos habla un poco también de la necesidad que nosotros tenemos de respetar tanto al animal, a la comida en sí misma, a la preparación que tiene la comida, porque esto va a terminar incidiendo en nuestro organismo. Alguna vez escuché a alguien que decía que el 85% de las enfermedades comienzan en el aparato digestivo, en el intestino. El 85% de las enfermedades. Entonces, son principios que quizás se han venido a descubrir de manera moderna, gracias a la medicina y a la ciencia, pero que al conocerlas Dios permanentemente, al saberlas Dios cómo fuimos creados, nos, digamos, protege o nos sugiere dejar de comer algunas cosas o comer otras, porque Él sabe cuál es el efecto. Desde luego, yo no quiero que usted pretenda ahora que la conclusión de mi mensaje es que usted vaya y agarre la ley de Moisés y le diga a su esposa, le diga a su marido, ya no voy a seguir comiendo ceviche de camarón. Ya no voy a seguir comiendo chicharrones. Esa no es la idea. Precisamente, si ustedes se acuerdan, por el tema de los alimentos es que Dios le habla a Pedro para referirse a la salvación que debería estar a la mano de todos. Y él hace descender un lienzo con diferentes tipos de animales, muchos de ellos denominados inmundos en la ley de Moisés, y Dios le dice a Pedro, mata y come. Por lo tanto, no quiero que se tergiverse, como lo dije también en la clase pasada, y que esto se convierta en un manual de legalismos que usted le va a ir a imponer a su casa, a su familia, a su entorno, porque esto no va a ser edificante. Hay cosas que nos van a ser reveladas, hay cosas que nos van a ser mostradas, y hay otras que mientras no nos sean reveladas ni mostradas, no tienen por qué ser un objeto de acusación o de culpa. Si usted considera que su dieta es buena, pues siga comiendo lo que está comiendo. Si usted cree que lo que puede consumir es lo que está al alcance de su bolsa, yo no le voy a pedir que usted haga un desembolso exuberante de dinero para ir y cumplir con un rito. Claramente ese no es el objetivo de este mensaje. Entonces, volvamos a nuestro punto
sobre la asimilación cultural. El riesgo de asimilación cultural en Israel claramente es también un riesgo para nosotros. Solo que los códigos de la fe cristiana, por supuesto que en estos temas son muy distintos. Porque a diferencia de los judíos, nosotros estamos en la constante persecución de la evangelización. Nuestro mensaje, y por eso yo usé la palabra acultural. ¿Se acuerdan que les hablé que era una palabra clave en la clase pasada? Decisiones aculturales. Porque en esto nosotros no nos parecemos a los judíos. Los judíos son muy herméticos, son un pueblo que se ve a sí mismo como el pueblo escogido de Dios y por lo tanto los que estamos afuera no lo somos. Eso no es algo que yo me estoy inventando, ni es antisemitismo, así es como ellos lo perciben. Entonces, si nosotros tratamos de trasladar estas ideas al mundo cristiano, lo que vamos a hacer es causar problemas y conflictos en donde quiera que vayamos, porque ese no es el mandato de nuestra fe. Sin embargo, sí es importante que esa claridad de la aculturalidad esté en nosotros precisamente para que la cultura de cada persona no prevalezca por encima de la fe cristiana. Que cada persona no pinte el evangelio de los colores que más le gusta. Tenemos que tener códigos, tenemos que tener principios a los cuales nos apeguemos, a los cuales vamos a perseguir durante nuestra vida y vamos a enseñarle a otros. Entonces, ahí tengamos ese detalle claro y presente para no distraernos y no errar en lo que vamos en lo que vamos a buscar. Cuando hablamos de Israel, y quiero que esto lo anote porque cuando yo lo entendí, yo dije, wow, aquí hay un principio vital que sí creo que es muy importante para nosotros como cristianos. Cuando yo analizo a los grandes imperios de la historia, me voy a encontrar que ellos, muchos, persiguieron tener ciertas cosas. Le hablo, por ejemplo, del imperio de los mongoles. ¿Cuál fue la característica del imperio mongol? Por ejemplo, ellos llegaron a tener el imperio más vasto, más amplio territorialmente, de toda la historia humana. Eso es lo que se dice. El imperio mongol logró llegar a conquistar mucha tierra, tal vez de una manera débil porque se las quitaron después, pero mucha tierra. Si yo, por ejemplo, me voy a el mundo griego, una de las mayores características del imperio griego fue la persecución de el conocimiento y las artes. Ellos se volvieron especialistas en la búsqueda de la mayor cantidad de conocimiento y la mayor cantidad de expresiones de belleza, de arte, de gracilidad, de hermosura, póngale el nombre que quiera. Si yo por otro lado me voy al imperio egipcio, yo me doy cuenta que ellos tenían una fascinación por lo que conocemos como el más allá. Entonces, ellos querían de alguna manera obtener como imperio la mayor cantidad de tiempo posible. Uno es la tierra, otro es el conocimiento, y ahora les hablo de la mayor cantidad de tiempo. O sea, ellos querían ser eternos, ellos querían tener acceso a lo porvenir, ellos querían nunca ser olvidados. Y de eso también muchas cosas de Egipto que hoy afectan la búsqueda de una eterna juventud, la búsqueda de una veneración como deidades que no eran, que fue instalado, establecido principalmente a través de Egipto. Bueno, y así podríamos seguir hablando de imperios que, por ejemplo, trataron de acumular la mayor cantidad de riqueza. Tenemos el caso del imperio otomano. El imperio otomano tenía la característica de que ellos le permitían a todas las personas que estaban bajo su reino seguir practicando su religión, pero les cobraban impuestos más caros. Entonces, claramente, yo veo que el imperio otomano, cuyo interés principal era el dinero. Si usted era judío, usted podía ser judío, pero tiene que pagarme más impuestos que el islámico. Usted es cristiano, bueno, usted puede seguir siendo cristiano, pero a mí me tiene que pagar más por ser cristiano en lugar de musulmán.
¿Ya? Entonces, así cada imperio. Ahora vámonos a Israel. Ya tenemos este contexto de otros imperios. Ahora vayámonos a Israel. ¿Cuál era la obsesión de Israel? ¿Alguna vez ustedes vieron a Israel consistente y permanentemente obsesionado por tener el imperio más grande en el sentido de el mayor ejército? No, nunca usted va a ver consistentemente Israel preocupado por eso, por la mayor cantidad de tierra. Tampoco, porque Dios les dijo, estos son los límites, este es el lugar que yo les entregué. Entonces Israel no tiene, por ejemplo, una ambición como la tuvo Hitler, que quería conquistarlo todo, o como Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que Japón, no sé si ustedes sabían, pero Japón cambia su bandera durante la época imperial japonesa, y la bandera que conocemos hoy, blanca con un punto rojo, en aquel momento era como blanca con un punto rojo, pero salían rayos también color rojo, tratando de representar cómo Japón quería llegar a todas partes. Entonces, esa obsesión tampoco estuvo. La riqueza fue una obsesión en Israel, tampoco. Tampoco hubo una obsesión por la riqueza, porque acordémonos que en algún momento David logra acumular un tesoro importante y le dice, vamos a gastarlo en la construcción de un templo. Entonces ellos nunca fueron una sociedad o un sistema imperial que se concentró en tener la mayor cantidad de dinero acumulado posible. Tampoco había, por ejemplo, como lo tuvo Roma. Roma tuvo una obsesión de poder traer a su entorno la mayor cantidad de culturas posibles. Y esto se ve representado de muchas maneras. En el circo romano, por ejemplo, era muy común que se trajeran animales de todas partes del imperio para que lucharan dentro del circo romano como parte del entretenimiento. Entonces ellos podían poner a un oso y a un león a pelear en el circo romano, aunque la naturaleza nunca se viera. Y de igual forma tenemos a los gladiadores romanos, que no eran solamente romanos. Los gladiadores en realidad eran de todas partes del imperio, eran los mejores luchadores esclavos del imperio que eran traídos para pelear en el circo romano. Entonces, había como una especie de fascinación también de Roma por querer demostrar una superioridad cultural al someter la representación de todas las culturas. Pero Israel nunca tuvo tampoco esa obsesión de poder hacer converger las culturas en sí misma, más bien era aversiva hacia las culturas extrañas. Tanto así que nos acordamos de Dios diciéndole a Israel, ustedes cuando conquisten algún lugar, lo matan todo. Matan animales, matan mujeres, matan niños, lo destruyen todo. Entonces, no había una apertura hacia ese, digamos, hacia ese mundo cosmopolita. El que estuvo más abierto a ello dentro de todos los reyes israelitas, pero que tampoco prosperó, fue ya en el imperio dividido cuando se levanta el famoso rey Acab. Usted se acordará que Acab dice la palabra que cuando él se va a casar con Jezabel, él antes de casarse, él va y adora a Baal. Acordémonos que el padre de Jezabel es un hombre que tenía un imperio vecino de Israel, y muy posiblemente Acab lo que hace es ir a algún templo del país vecino, de donde era su esposa, donde era su suegro, adora a Baal, y él regresa y entiende que ese sistema, ese contexto, ese entramado cultural, él lo necesita o lo quiere traer a Israel para poder someter y gobernar, ¿verdad? Claramente está. Entonces, ¿cuál es la obsesión? Permítanme usar esa palabra para ser bien enfático. ¿Cuál es la obsesión de Israel? Traten de pensar en lo que a ustedes les dé la gana. Y si quieren me anotan por favor ahí. ¿Cuál es la obsesión de Israel como imperio? No, no me diga espiritualmente, no me salga ahí con una frase espiritualoide. Quiero que me diga desde el punto de vista sociocultural cuál era la obsesión de Israel, que no es ninguna de las otras que yo he mencionado, que no es ninguno de los otros imperios. No es la tierra, no es el dinero, no es tampoco someter la mayor cantidad de culturas, no es trascender más allá de esta tierra,
¿Cuál es? Escríbamelo ahí, por favor. Voy a ver si puedo, si alcanzo a ver los comentarios. Quiero que me digan ustedes cuál piensan que fue la obsesión que Israel tenía. Me ponen aquí una monarquía generacional, me ponen aquí una tradición cultural, ser mejores, ser mejores me puso, dice ser mejor que los demás pueblos y ser libres en la esclavitud. Y por aquí puso Anita y Rodolfo, no sé a cuál de los dos le vamos a aplaudir. Está parecida a una de las que me pusieron anteriormente, pero me gusta más este término de Anita y Rodolfo que ponen preservar la cultura. No la cultura, sino preservar su cultura. La obsesión del imperio hebreo fue la preservación de su cultura. Hermano, pero es que ellos tenían sacerdotes como otros. Hermano, pero es que ellos tenían templos como otros. Hermano, pero es que ellos tenían un sistema político como otros. Sí, y ninguna de esas variables trae la preservación cultural. La preservación cultural no se logra a través de gobernantes, a través de profetas, tampoco se logra a través de sacerdotes, ni de grandes templos, ni de enormes tradiciones religiosas. La preservación cultural se logra en el momento en que usted, como padre, le transfiere una herencia cultural a sus hijos. Entonces, para ser más concretos, ¿cuál es la razón principal de que Israel logre preservar su cultura? Que el enfoque de ellos no fue el ejército. El enfoque de ellos no fue el conocimiento que tenían los sabios, el ejército, los grandes soldados, tampoco los territorios que podían ser sometidos de muchas formas a nivel legal. La obsesión de Israel o el centro de Israel, lo más relevante era la familia. Esa es la piedra angular de por qué Israel logra preservar su cultura. ¿Por qué ellos logran subsistir a través del tiempo sin tener la mayor cantidad de tierra, sin tener el mayor conocimiento humano, sin tener el ejército más fuerte de la historia? Porque su principal enfoque era la familia. Usted me habla de preservación cultural. Bueno, ¿cómo lo puedo ver si, como vuelvo a repetir, otros tenían sacerdotes, otros tenían templos, otros tenían diferentes formas de ofrenda, porque ninguna de estas variables, aunque sí algunas pueden incidir, están los principales elementos de la preservación de una cultura dentro de una familia. Cuando usted estudia la cultura israelita, usted se va a dar cuenta que Dios, por ejemplo, para ponérselo bien coloquial, Dios era un Dios bien fiestero. Dios era experto en inventarse fiestas. Prácticamente no pasan 3 meses y hay un pachangón en Israel. Por supuesto, no son fiestas como las suyas y las mías. Las fiestas de las que me estoy refiriendo no son las fiestas ni del alcohol, ni el desenfreno, ni la música alta. Saque eso de su mente. Esas no son las fiestas de Dios. Las fiestas de Dios todas tienen un propósito. Y ya usted va a cambiar completamente la forma en la que usted celebra lo que celebra. A partir de hoy, usted va a cambiar dramáticamente toda cosa que usted celebre en su casa, todo cumpleaños, toda fiesta patria, toda celebración del calendario religioso. Usted ya nunca más la celebra de la misma manera. Usted debe entender que si va a celebrar algo, tiene que celebrarlo bajo un propósito. No se celebra el despropósito, no se celebra el desenfreno, no se celebra la lascivia, no se celebra el libertinaje, no se celebra el pecado. Esa es una de las grandes manchas de nuestra cultura. Nosotros celebramos bajo despropósito. La celebración en Israel tenía un porqué, tenía un antecedente histórico, tenía una narrativa, tenía una ceremonia, tenía un rito, tenía un protocolo.
No era que cada quien celebraba como le daba la gana, cada quien celebra a su manera. Usted habrá escuchado esa frase, cada quien hace la fiesta como puede. Bueno, eso en Israel no existe. Usted no hace la fiesta como puede porque hay una razón de fondo para hacerlo de cierta manera. No sé si ustedes, por ejemplo, han visto cómo se celebran algunas fiestas judías. Claro, por favor, vea que le estoy diciendo, no se me ponga usted a celebrar el Shabbat, ni a celebrar el Pesaj, ni esas cosas, por favor. Si usted quiere hacerlo como una cosa cultural de conocimiento, no hay problema, pero no salga de aquí diciendo que yo lo mandé a celebrar esas cosas porque no estoy a favor ni estoy de acuerdo con eso. Si usted lo quiere hacer, es problema suyo. Si mañana lo veo con kippah, no crea que le voy a aplaudir ni lo voy a celebrar, porque el judío no tiene la libertad que tiene el creyente. Pero el principio yo sí lo puedo tomar. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes le celebran el cumpleaños a sus hijos y ni siquiera hacen una oración pública por ellos? ¿Cuántos de ustedes se gastan un montón de plata en la fiesta, en el queque, en la comida, queque, torta, pastel, como sea que usted le llame, en las bolsitas que se le dan a los niños, en la piñata que hacen aquí para que los niños la rompan? Usted se gasta un montón de dinero, pero en ningún momento usted se pone a pensar, bueno, ¿y qué es lo que significa la piñata? ¿Se acuerda? Decisiones aculturales. El pastel, ¿por qué un pastel? ¿Por qué no otra cosa? No es que usted todo lo va a estar haciendo al revés, pero ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué soplamos velas? ¿Usted se ha preguntado por qué sopla velas? No, ¿verdad? Me está haciendo la cara de que no sabe, de que no tiene la menor idea. Si usted está soplando una vela y tiene un propósito para usted, o usted le está reasignando le está reasignando un significado, cuente conmigo, yo estoy ahí, estoy a favor suyo, pero no haga cosas bajo ignorancia, no haga cosas solo por tradicionalismos, no haga cosas solo por costumbres. Y ojo que estoy hablando del cumpleaños y no estoy hablando de Navidad. Porque en Navidad, ahí sí que se desbarata todo el mundo. Ahí sí que todo el mundo bota la casa por la ventana, se descarría todo el mundo, porque no tiene ni la menor idea ni por qué ponen el árbol, ni por qué los regalos debajo del árbol, ni por qué las luces, no tiene la menor idea. Ni siquiera les importa, lo que les gusta es el espíritu navideño. Y hay algunos evangélicos que se van a cortar en los árboles. Vea, mejor no voy a hablar de eso porque si no les voy a arruinar su Navidad. Pero bueno, me voy a concentrar en lo que estoy diciendo. La preservación de la cultura es a consecuencia de que Israel, su epicentro, su célula más importante no era el soldado del ejército, no era el sabio que estaba en la corte dándole consejos al rey, no era el artista que hacía famosas las obras que se creaban en el imperio, era la familia. Ahí ellos concentraban toda su fuerza, su energía. Ahí estaban ellos diciendo, hay que proteger, hay que resguardar, no se puede perder el vínculo de padres con hijos ni de hijos hacia padres. Eso es sagrado, no se viola. Y entonces cuando nosotros empezamos a ver la forma tan liviana en la cual, por ejemplo, ya lo toqué el lunes, lo vuelvo a retomar y seguramente lo haré hasta que me muera, la forma tan liviana con la que la gente hoy se divorcia. Y le dejo el espacio para que usted sienta que le estoy diciendo algo importante. La forma tan liviana en la que la gente destruye familias, la forma tan liviana en la que, por ejemplo, hoy una mujer no le importa meterse con un hombre casado. Eso es algo cultural. Eso es algo que está establecido en nuestra idiosincrasia. La forma tan liviana con la que un hombre se mete con una mujer que ya tiene hijos, no para honrarla, no para cubrirla, sino para aprovechar su necesidad, para utilizar su cuerpo sexualmente. Estas son cosas que están profundamente arraigadas y van totalmente en contrasentido de la palabra. Por eso es que usted ve que una de las cosas que más celebran los judíos, ¿qué es? La boda. No crea que se gastan lo poquito que usted se gastó en la fiesta de su ceremonia. No. Esa gente son días de fiesta.
Son días de fiesta, porque claramente se está celebrando, por un lado, el vínculo. El vínculo significa, ¿qué significa una boda en Israel? No significa lo mismo que acá. Aquí, en nuestro contexto, ¿qué significa una boda? Significa que dependiendo de lo que se gaste, hay cierto estatus. También hasta cierto narcisismo. Y perdónenme las mujeres, porque las bodas en nuestro sistema tienen su mirada concentrada en la mujer. Y le tengo una mala noticia. Sonríame antes de que le diga. En el mundo, en la tradición judía, el centro de la boda es el varón. Por eso Dios usa el ejemplo de las bodas del Cordero como un referente de su regreso. Es la mujer esperando al varón. Pero ahorita no le voy a destruir su maravilloso deseo de vestirse de blanco y vamos ahí nuevamente a otra cosa. ¿Por qué te vestís de blanco? ¿Verdad? Entonces ya ahí vamos ¿por qué usted lo hace de cierta manera entrando por la puerta principal del salón? ¿Por qué no entra por un costado? Estoy diciendo cosas para que se cuestione todo. Decisiones aculturales. Claramente hay cosas que yo no voy a venir a decirle, no las haga como las hemos hecho siempre, porque hay una representación cultural, pero yo creo que no hay una sola mujer en la tierra, por lo menos en esta que conocemos, que no haya soñado alguna vez en su vida entrando por la iglesia de blanco. No la hay. Pero si yo voy y le pregunto a los hombres, yo le aseguro que no sé cuántos hombres han soñado entrando por la iglesia vestidos de negro. Que ya también hay un mensaje, ¿sí o no? Si la mujer se viste de blanco, alguna vez escuchó usted el chiste, ¿verdad? Si la mujer se viste de blanco porque es el día más maravilloso de su vida, ¿por qué el hombre se viste de negro? Ok, entonces, ya usted me entendió la idea. Todo eso transmite una identidad cultural y en el caso de Israel, vuelvo al punto, ellos en cuanto a lo que es la boda es lo máximo. En la boda hay una aspiración de la preservación cultural, de que esos dos que eran solteros, jóvenes, ahora al casarse y tener hijos, van a encontrar un propósito que no tenían antes. Por eso es tan aberrante esta cultura que se ha enquistado en nuestra sociedad y que le dice a los jóvenes que no tengan hijos. Yo puedo perfectamente entender, abrazar, besar a la persona que me diga, hermano, yo no tengo hijos y no pude tener hijos. No tengo problema con usted. Pero que usted me diga que usted no quiere tener hijos, se lo voy a decir así bien concreta y duramente. Usted tiene un problema espiritual. Porque la preservación de la identidad, de la fe, del conocimiento de Dios, no tiene comparación hacerlo con alguien que no conozco, que no sé de dónde viene, a hacerlo en tu propia casa con tu propia familia. Hay un componente vital que tiene que ser desarraigado de esta generación y que tiene que ver con su aversión a no tener familia. Pero en Israel no, en Israel no. En Israel ellos tienen 5, tienen 7, tienen 9, los que lleguen. No se preocupan si hay dinero, si van a poder pagar los estudios. Ellos saben que hay propósito, ellos saben que hay identidad, ellos saben que hay significado. Oiga esto, significado de realización. Entonces, si hoy usted, teniendo la posibilidad de tener hijos, no ha tenido, yo le digo, póngase las pilas, póngase vivo, encamine la cosa, haga algo, si usted es varón, haga algo para que apunte al blanco y si usted es mujer, hermana, colabore. Porque no puede ser posible que en el Señor usted no tenga dentro de sus objetivos relevantes y trascendentes en la vida formar una familia. Si usted es de la persona, por ejemplo, que hoy no está en esa fase de la construcción, de la constitución de una familia, tratar de trasladar principios culturales a otra familia es sumamente difícil. Y este mensaje que yo le estoy dando no debe servir para que usted como abuelo o como abuela se siente en un trono y empiece a decirle a su hijo o a su hija cómo tiene que criar a los niños.
Usted con el ejemplo, como un modelo, con los consejos que le permitan dar, podrá guiar, pero ya usted no está en esa fase. Por lo tanto, es importante que hoy los que no somos personas que estamos en esa etapa de ser abuelos o ancianos, sepamos que tenemos una oportunidad vital y determinante de que al tener hijos pequeños o no tan pequeños, jóvenes, adolescentes, podemos incidir sobre ellos en la construcción de una cultura tal como lo hizo Israel en la nación. ¿Para qué? Para que pudiera permanecer el propósito y el diseño de Dios en ellos. Entonces, dicho esto, les voy a pedir que busquemos un versículo. Hoy solo voy a buscar un verso porque es lo suficientemente enriquecedor para que usted entienda el punto. Deuteronomio 6, versículo 1. Si quiere lo busca y lo voy a leer yo. Aquí quiero, antes de leer el verso, señalar algunas cosas importantes. Y es que cuando usted va y busca una nación, sea cual sea, usted va a encontrar que esa nación tiene referentes o llamémosle también héroes, todos. Es raro que un país no tenga un héroe nacional. Y dentro de esa heroicidad también se logra retratar el espíritu de esa nación. En el caso de Israel, sus héroes claramente son los héroes bíblicos. Nosotros como naciones no israelitas, no judías, pues podemos decir que nuestros héroes son los bíblicos, pero la realidad es que no es así. Tenemos generales, comandantes, algunos que trajeron la libertad o la independencia, que ganaron una guerra. En el caso de mi país hay un héroe que se llama Juan Santamaría, que básicamente la narrativa de Juan Santamaría es que siendo el país invadido por un grupo de filibusteros o mercenarios norteamericanos, este héroe lo que hizo fue quemar, literalmente, porque eran estructuras de madera hace muchos años atrás, quemó un mesón, una casa, donde estaban recluidos los filibusteros. Entonces este hombre lo que hizo fue dar su vida por la libertad de la nación, por la no invasión del país. Entonces nosotros cuando escuchamos y hablamos de Juan Santamaría, que en algunos de nuestros himnos está Juan Santamaría, nosotros recordamos cuál fue la gesta. Algunos dicen que Juan Santamaría no existió, pero eso no es lo importante. Lo importante es que a través de su historia, de su narrativa, hay una instalación de lo que es el modelo a seguir, de lo que debe ser deseable, por ejemplo, en un costarricense. Y asimismo, cada uno de sus países tiene la misma variable o el mismo componente. Entonces, volvemos al caso de los héroes que son para Israel. ¿Quiénes son los héroes de Israel? Abraham es un héroe, en este caso es un héroe de la fe. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cuál fue su mayor virtud? Haber presentado oposición a la asimilación cultural. ¿Cómo? Huyendo de Ur de los Caldeos. ¿Cuál es otro de los grandes héroes de Israel? Moisés. ¿Cuál fue la gran virtud de Moisés? ¿Cuál fue la gran habilidad de Moisés? Sacar a Israel de Egipto nuevamente, tratando de evitar la asimilación cultural. Otro gran héroe de Israel, José. José también fue un gran héroe de Israel. ¿Cuál fue su gran éxito? No haberse contaminado con los dioses de Egipto, no haberse contaminado con las prácticas egipcias. Cuando él rechaza a la famosa esposa de Potifar, él hace una cosa que claramente era poco esperable. Tanto así que la mujer se indigna. O sea, culturalmente, no podemos asegurar que había un matriarcado, pero sí había una libertad para esa mujer de poder escoger compañeros sexuales, posiblemente su marido también. ¿Será tan así, hermano? Claro, si usted véalo en Roma había un libertinaje sexual abierto, tanto para hombres como para mujeres. Obviamente hablo de las esferas altas de la sociedad. Y que la mujer se enfrente a un hombre que le dice, no, yo no la voy a tomar a usted porque usted no es mi esposa, hay un choque cultural. José se opone a esa contaminación cultural. Otro héroe para la nación hebrea, Daniel es otro héroe. ¿Cuál es la gran virtud de Daniel? Yo no me voy a doblegar ante una estatua.
se opuso a la asimilación cultural. David, ¿qué hizo David? David, su gran virtud fue ir y pelear contra un soldado extranjero. Pero cuando él viene con su discurso, claramente él está enfrentando lo que representa su Dios con el Dios contrario. La virtud de David fue ser un gran guerrero contra las tradiciones extranjeras, contra las culturas ajenas y en favor de todo lo propio. Tan así que David trae de vuelta el arca de Dios, porque era para él una columna vertebral de la identidad hebrea, de la identidad de su nación. Vamos a ser honestos. Si David hubiera sido un poquitín pillo, se construye su propia arca. ¿Qué necesidad tenía o qué deseo tenía tan grande para que el arca y el arca específica volviera a casa? ¿Por qué tenía que ser esa arca? ¿Por qué no podía ser otra que él construyera de nuevo? Hay un anhelo constante de todo héroe hebreo, y lo mismo hablaríamos de Josué, por rechazar las culturas ajenas. Esdras es otro ejemplo. Esdras enseña la palabra de Dios y parte de lo que enseña es que lo que han hecho algunos hombres hebreos de casarse con mujeres cananeas está mal, no es correcto. Entonces, todos los héroes de la nación, y esto es interesante, y yo quiero que le ponga mucha atención, porque todos los héroes hebreos cumplen ese patrón. No cumplen un patrón, por ejemplo, militar. La mayoría de nuestros héroes a nivel de América Latina cumplen con ese patrón militar. Todos fueron soldados, todos fueron guerreros, todos dieron su vida, todos pelearon, pero no todos los héroes hebreos pelearon. José, ¿cuándo desenfundó una espada? Moisés, Abraham, ¿cuándo desenfundaron una espada? Nunca. Entonces, claramente, eso se interioriza dentro de la identidad hebrea, dentro de la identidad judía, y por consecuencia hay una, llamémosle, un modelo de realización que no está vinculado a ese hombre viril, macho, pelo en pecho, que logra pelear por su casa. Eso es importante y en algunos momentos hacerlo es bueno. Pero si tenemos modelos, líderes, héroes que no lo fueron, significa que esa no es la única fórmula, esa no es la única vía, no es la única ruta para ser héroe en la nación. ¿Cuál es una de las virtudes que destaca en la mayoría de los héroes hebreos? Su capacidad, escuche esto, de enmendar su camino. Moisés no estaba en el propósito, pero Dios lo trajo. Él decidió enmendar su camino. Abraham tampoco estaba en el propósito, pero decidió enmendar su camino. David tampoco estaba en el propósito, pero él decidió enmendar su camino. Son héroes que se arrepienten. Nuestros héroes no se arrepienten. Nuestros héroes siempre lo hacen bien. Nuestros héroes tienen superpoderes. Nuestros héroes son siempre virtuosos. Son siempre excelentes, son siempre puros, son siempre inmaculados, no son cuestionados. Los héroes israelitas no son así. Por lo tanto, al haber sido todos hombres que enmendaron su camino, ¿quién es el grande? ¿Quién es el poderoso? ¿Quién es el fuerte? ¿Quién es el que da la victoria? No es Abraham, no es Moisés, no es David, no es Daniel, no es Josué, no es José. Quien da la victoria, quien logra el éxito para ese héroe es Dios. Entonces, estas cosas tan maravillosas nos van permitiendo entender que dentro de lo que Dios busca es que papá y mamá se vuelvan los héroes de sus hijos, los ejemplos, los modelos, y no Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi, ni el cantante de moda, ni el youtuber que dice estupideces, perdón de la expresión, en internet. Al concentrar el enfoque, lo que Dios quiere es que papá
se convierta en el héroe de sus hijos y que mamá sea también una heroína para sus hijos, que todos los días cuando ellos deciden sacrificarse por amor a su casa, los hijos encuentren virtud en ello. Y por consecuencia los hijos querrán hacerlo con los nietos o con los hijos de ellos. Pero en el momento que hay desprecio hacia la madre, hay desprecio hacia el padre, que hoy ocurre muchísimo, aún gente que todavía está casada, pero sobre todo ante la hondanada de separaciones, ante la cantidad tan despavorida que hay de divorcios, de gente que convive y que luego ya no está con el papá, es moneda corriente, le voy a decir, es moneda corriente encontrar a la mujer que habla mal del padre de los hijos y al padre que habla mal de la madre de los hijos. Es moneda corriente. Se quejan con la familia, se quejan con los amigos, se quejan con todo el mundo. Tanto así que también las altas tasas de infidelidad, las altas tasas derivadas de los pecados sexuales de gente que está dentro de una familia. Va a sonar trillado, pero yo creo que usted va a entender el peso de mis palabras en el contexto que le estoy diciendo. Pero para Dios la familia es sagrada, mis hermanos. La familia es sagrada. La familia no es lo que es hoy. Hoy tenemos un remedio de familia. Tanto así que lo que estamos viendo son sistemas culturales, sociales, políticos que nos dicen que un hombre y un hombre pueden ser una familia. Y creo que después de haber escuchado lo que le vengo diciendo, usted va a entender que eso no es más que una grandísima ridiculez. Que una mujer y otra mujer puedan formar una familia, eso no tiene ni pies ni cabeza. Cuando a mí me dicen de perrijos, de gatijos, y que no es broma, cada vez eso está creciendo más, y usted los ve sentados en coches, los ve gastándose plata para vestir los perros, usted ve que gastan un dineral en la comida que les dan, el veterinario. El otro día me salió un video de un perro que le hacen todo un spa en las patas, en las uñas, en la nariz, en el pelaje. Están humanizando a los animales porque realmente creen que son su familia. Ya esto podemos seguirlo viendo como una broma, pero ya es algo a lo cual debemos prestarle atención, porque ya hay mucha gente más allá de la que creeríamos que está afuera, ya hay mucha gente dentro de la iglesia que cree que eso está bien, que cree que eso es aceptable. Ah, bueno, como no tuve hijos, voy a tener perros. No, no y no, no es aceptable, no es equivalente, no, en ningún escenario, en ningún contexto. Y si alguna vez alguien trata de compararme un perro con tener mis hijos, que a veces se atreven en un contexto público, tenemos que ser incisivos, marcar la diferencia. No, tener perros no es lo mismo que tener hijos. Nunca, en ningún caso, bajo ninguna circunstancia. Vamos a leer Deuteronomio 6.1 antes de que me enoje más. Deuteronomio 6.1 dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Todo lo que implica sobre usted y sobre mí es demasiado grande. Nos han enseñado que si yo quiero largura de días, tengo que honrar a mi papá y a mi mamá. Amén. Pero si usted quiere largura de días, tiene que enseñar estos mandamientos a sus hijos. No hay de otra. Y cuando no tengo hijos, ¿qué pasa? Le voy a dejar 3 puntos suspensivos para que usted piense en todo lo que eso implica. Y cuando yo soy la persona que no quiso tener hijos, le voy a dejar 3 puntos suspensivos para que usted medite y piense en todo lo que eso implica. Que usted voluntaria, conscientemente dice, no quiero hijos. ¡Guau! Si yo digo, no, es que no tuve el hombre en mi vida, bueno, es que yo no encontré la persona correcta, le dejo 3 puntos suspensivos. Porque tampoco me convencen algunas
que dicen, es que nunca encontré un hombre bueno. A veces a mí lo que me parece es que no lo buscan. Porque su forma de comportarse, su forma de vestirse, su forma de actuar, no parece que estén buscando. Pero ¿cómo que no estén buscando? Sí, hay muchas mujeres que no quieren someterse a la autoridad de un varón. ¿Aló? Hay muchísimas y ahora hay cada vez más que no quieren someterse a la autoridad de un sacerdote en la casa. No quieren. Entonces, ante esa circunstancia, ante esa situación, por supuesto que no van a encontrar ninguno. Ninguno es digno de que yo me le someta. Ah, por supuesto, porque no querés. Entonces, cuando entramos en este tema de los hijos, la familia, estamos hablando de cosas que son vitales y determinantes. Pero sigamos leyendo porque esto se pone más duro. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Esta palabra multiplicación es una palabra que no está en nuestros códigos, que no está en nuestro lenguaje actual. Se está satanizando multiplicarnos. A los muchachos se les está haciendo creer que tener un hijo está en contra del clima, del ambiente. Se hace sentir mal a las mujeres que tienen hijos, no se le ayuda a las embarazadas, la gente no es tolerante con los recién nacidos, a todo el mundo en el bus, en el avión, le molesta que vaya un niño llorando, como si vos no hubieras llorado cuando era chiquillo. A todo el mundo le inquieta que el niño no se quede quieto, como si vos no hubieras sido inquieto cuando eras niño. Todas estas cosas culturalmente nos están envolviendo más allá de lo que imaginamos. No, yo es que yo tuve hijos, pero yo solo tuve uno. No hay problema. Si usted solo fue lo que pudo tener, no le voy a atacar por tener un hijo. Pero ¿cuáles fueron las razones para no tener más hijos? Si las razones no van de la mano con la palabra, no van de la mano con la conciencia de Dios, yo me pondría a pensar seriamente si lo que usted hizo fue una decisión bajo la guianza del Espíritu o una decisión bajo la presión cultural, bajo la presión económica, bajo la presión de su familia. Porque lo vamos a decir claro y contundentemente. Hoy, tener hijos no está necesariamente mal en todo lado, pero tener muchos hijos sí está mal visto. Y no me diga que no. Está mal visto. No es bien recibido, no es bien aceptado. Entonces, ¿por qué estamos aceptando estas cosas? ¿Por qué las estamos abrazando? Porque claramente el diablo quiere romper un patrón de preservación cultural dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Oye pues, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Vea qué interesante cómo el lenguaje que usa Deuteronomio es un lenguaje que va aparejado de los 10 mandamientos. Hay muchas referencias de los 10 mandamientos y ahora vuelve a hacer una referencia muy clara. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Versículo 7, subraye, dele vuelta en círculo, y la repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Parece broma, ¿no? Voy a repetirlo. Hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué me está hablando a mí? De que usted va a ir a hacer un devocional en la casa todos los días, que va a obstinar a sus hijos aguantándoselo a usted predicar porque no le dan chance de predicar a usted en la iglesia. No. Es que usted de manera espontánea y natural con cada uno de sus hijos. Esto es importante. Si usted tiene 2 hijos, va a tener que repetir la enseñanza 2 veces. Si tiene 3, si tiene los que tenga, va a tener que repetir la enseñanza con cada uno, porque cada uno va a necesitar que usted le hable en un lenguaje específico, bajo circunstancias diferentes. No crea que esa costumbre de sentarlos a todos para que a usted lo escuchen, a usted le va a servir. Si usted lo quiere hacer, bienvenido, no tengo problema. Me parece que es algo que le puede ayudar, pero no crea que les está ayudando mucho.
Porque mientras que usted está, hable y hable 40 minutos, una hora, ese chiquito que está ahí sentado escuchándolo, porque usted lo obligó a sentarse ahí, a escucharlo en el sillón, tiene su mente en el juguete, tiene su mente en el en el videojuego que va a ir a jugar. Pero si usted andando por el camino, por ejemplo, si usted se va a un parque, si usted se va a hacer una caminata, si usted se lo lleva a la playa, si usted sube una montaña y en el camino usted va conversando, compartiendo con ellos, enseñándoles de lo que el Señor quiere que ellos conozcan, habrá una gran diferencia. Claramente, cuando Dios está hablando en este sentido, no pretende que usted se ponga a repetir lo mismo que ellos viven en la iglesia. Por el amor a Dios, hermano, para eso está la iglesia. Y le pongo algo más grave, ya sus hijos, y perdón si le estoy destruyendo su estructura de iglesia, pero usted reciba y deseche lo que quiera. Pero ya los muchachos, los jovencitos, están hartos de que los sienten en aulas de clases. Usted le paga al sistema para que el sistema le reciba al niño a las 8 de la mañana y se lo devuelva, perdón la expresión, se lo vomite a las 2 o 3 de la tarde después de haber estado sentado en un aula de clases escuchando qué tiene que aprender, qué tiene que sumar, qué tiene que memorizar. Entonces usted lo trae a la casa y le quiere repetir la fórmula. ¿Usted cree que él va a absorber algo? Usted está cumpliendo con un mal de conciencia que usted tiene. No está realmente procurando que ellos absorban una identidad cultural. Vea el ejemplo que le puse el lunes. Yo me inventé una fiesta. Invéntese usted una fiesta. Cada vez que venga el aniversario de bodas, haga un fiestón para que ellos interioricen el valor del matrimonio. Cuando vienen los días de vacaciones, no sea de los tipos y de las tipas, papás, mamás, que no quieren gastar un centavo en llevar a sus hijos de vacaciones. Yo sé que no todos tenemos dinero para darnos grandes paseos, pero saque a sus hijos, acompáñelos, llévelos, aunque estén adolescentes, porque en el camino, es ahí donde se va a dar. Si usted cree que la convivencia que están teniendo padres e hijos hoy es suficiente para lograr esto, se lo voy a decir así claramente. El altísimo porcentaje de las nuevas generaciones está completamente desprotegido, porque la menor cantidad del tiempo lo están invirtiendo junto a sus padres, en las edades en las que usted los puede tener bajo su techo. Saque números, o sea, no me mire con esa cara. Saque números. Y usted si fue papá que trabajó, mamá que trabajó y tuvo a sus hijos en esas condiciones, saque números. ¿Cuántas horas usted estaba con sus hijos en relación al tiempo que ellos estaban fuera de la casa? No me venga ahora de sorprendido de que sus hijos no vienen a la iglesia. No me venga usted de sorprendido que no se entiende usted con sus hijos. No me venga ahora de sorprendido que sus hijos son rebeldes. No me venga de sorprendido, porque ni los fines de semana los querías tener con vos. Los fines de semana les inventabas las clases de fútbol, les inventaba las clases de natación, les inventaba las clases de inglés. No me mire con esa cara. Pero ¿cómo usted pretende enseñarle estas cosas en el camino a sus hijos si usted los tiene con una agenda saturada, ojalá para no verlos, para no aguantarles el llanto, para no soportarles la mala crianza? Son cosas que claramente habrán algunos que dirán, ¿sabe qué? Ya no puedo hacer nada. Pues entonces ore, ore. Ore bastante. Y hable de los errores que usted cometió. Sea humilde y dígale a sus hijos, vea, yo ya no puedo tener hijos. No te puedo volver a criar, no te puedo volver a educar, pero yo me equivoqué, trabajé demasiado y no te presté atención. Y cuidado si no se convierte en una sesión de sanidad interior en su casa. Sí, mamá, la verdad es que casi nunca estuviste. Me hubiera gustado llegar del colegio y poder abrazarte. Me hubiera gustado llegar del colegio y poder haber comido contigo muchas veces, pero tuve que pasar en soledad el abuso, el acoso que vivía en la escuela y en el colegio. Porque no había con quién hablar.
Hubiera querido que en lugar de encontrarme un plato de comida dentro del microondas, hubieras estado ahí. Y los papás, ni se diga. Porque los papás que trabajan mucho, gloria a Dios por el dinero que se necesita, pero cuando estabas en la casa siempre cansado, siempre obstinado, siempre de mal humor, siempre con ganas de prender la tele, sin que tu hijo te pueda dirigir la palabra, sin que te pueda explicar cómo se siente. Entonces, si usted cometió esos errores, hable de esos errores y diga, no hagas lo mismo. Tenés el chance de hacerlo diferente, tenés la oportunidad, acomodar tu familia, organizarte de cierta manera para que tus hijos sean relevantes dentro de lo que va a ser tu vida, porque ellos van a continuar tu legado, van a preservar tu identidad, tu cultura, la fe en el Dios que has creído. Hace un esfuerzo. Y es más, algunos abuelos y abuelas dirán, y no lo habían pensado, si me ocupas, yo te ayudo. Porque también vamos a ser sinceros, llegar con este mensaje a gente que ya tiene su familia andada, que ya tiene una estructura familiar de cierta forma organizada, es un mensaje violento. Yo sé de lo que le estoy hablando. Cuando usted ya sabe lo que tiene que hacer en la mañana y usted es como un reloj suizo que se levanta a cierta hora, termina a cierta hora, no se puede atrasar un minuto. No sé si usted se ha dado cuenta, hay familias que el niño no se puede caer al piso. No se te puede caer al piso el niño porque si se te ensucia, te atrasas a donde vas. Y así viven los muchachos. Y así viven los niños todo el tiempo. Entonces, si usted como abuelo o abuela puede intervenir y decir, mira, si ocupas ayuda, yo te ayudo. Si ocupas que yo te meta el hombro, yo te meto el hombro, porque sé que no es fácil, porque sé que los gastos, porque sé que tu tiempo, pero haz el esfuerzo, trata de cambiar, trata de organizarte de otra manera. Cambiate por un trabajo de medio tiempo, cambiate por un trabajo que te dé flexibilidad de horario, para que el tiempo que puedas sacar con tus hijos estés ahí. Porque en el camino no es, mi hermano, 5 minutos antes que usted llegue y le hace la oración al niño para bendecirlo para que duerma bien. No, hermano, no. No, no y no y no. Eso no va a pasar ahí. No crea que usted con hacerle una oracioncita de buenas noches, usted está haciendo la cuota del padre cristiano, porque así no funciona. En la Biblia nunca fue así. Por eso es tan importante. Y es que estas cosas no son menores, estas son cosas que nos traspasan de costado a costado, que tocan nuestras fibras más sensibles. Pero por eso es que Dios cierra el Antiguo Testamento diciendo, y yo haré volver al espíritu de Elías. ¿Para qué? Para que el corazón de los padres se vuelva al de los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dios nos está diciendo, si ustedes quieren hacer que la luz permanezca encendida, tienen que entender que la familia es lo más importante que tienen. No es el dinero, no es el puesto, no es el trabajo, no es la empresa, no, no, no y no, es la familia. Todo lo que inviertas en ella, todo lo que hagas a favor de ella, Dios te lo recompensará. A mí, por ejemplo, me da mucha tristeza mi generación cuando yo escucho que hay mucha gente que dice, yo no quiero hijos porque son muy caros. Yo no quiero hijos porque no sé si voy a poder cubrir los gastos que van a representar sus estudios, etcétera, 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 etcétera. Cuando yo escucho eso, yo digo, ¿a qué miseria hemos llegado? Y estas cosas no son pequeñas, no son poquitas las personas que uno escucha decirlas. ¿A qué miseria hemos llegado? Número uno, de creer que un hijo es algo costoso. Pero ¿qué Dios tienen los cristianos que hablan así? ¿Qué acaso no saben que los hijos es la mejor tierra en la cual tú puedes sembrar? No hay una tierra más valiosa, no hay una tierra más preciada, no hay una tierra en la cual Dios multiplique más que los propios hijos. Entonces, si usted tiene que gastar, llámele gastar, en sus hijos,
Todo eso que usted está haciendo es una ofrenda. Véalo de esa manera. Es una siembra que Dios se encargará de retribuirle financieramente también. Porque, a ver, damos por un hecho que todos los padres quieren ser buenos con sus hijos, pero seamos honestos. Hay padres que son bien mezquinos. Hay padres que son bien avaros. Hay padres que sus hijos les piden algo y primero están pensando en su carro nuevo del año, en su ropa Calvin Klein. Están pensando primero en los gustos que se quieren dar de comer. Pero bueno, sigamos leyendo. Dice, escuche esto, dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. Esto me parece maravilloso, porque Dios está haciendo una diferencia entre repetir y hablar. Porque es bueno repetir, es bueno que se enseñe, es bueno que ellos aprendan, por ejemplo, versículos bíblicos. Muchos niños yo conozco, cristianos, que sus papás son bien esmerados en que se aprendan los versículos bíblicos. Pero eso no es suficiente. Dice, y hablarás de estas cosas, se las vas a explicar, vas a bajar a su idioma, vas a contarles historias, vas a explicarle lo que hay de fondo, vas a retratarles a través de ejemplos. Vas a invertir en su bienestar, en su fortaleza mental y espiritual, hablándoles, repitiendo. Dice, repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino. Ahí nuevamente Dios nos pone dos variables. Está bien que lo hagas dentro de la casa, pero cuando tú estás viviendo, cuando tú vas al supermercado, cuando tú vas a tomar el autobús, cuando tú vas a dejar a tus hijos, tú los vas llevando por el camino. Ahí tú tienes que estar enseñando, tú tienes que entrar en modo maestro cada vez que sales con tus hijos. No importa que te digan lo que te digan en el sistema, porque el sistema hoy te está diciendo que usted es el último que le puede enseñar algo a sus hijos, que hay más gente experimentada, que hay gente que sabe más, que hay médicos con más conocimiento. Hermano, que a usted eso le importe un pepino partido a la mitad. Nunca habrá nadie más importante en la vida de sus hijos que usted para enseñarles algo. Nadie. Y si ellos le traen a usted cosas que ellos aprendieron, que a usted le importe un pepino partido a la mitad, todo ese conocimiento y todas esas cosas que ellos los hacen sentir conocedores o sabios, usted debe insistir, usted debe rebatir, usted debe saber que su argumento, por ser un argumento nacido de un corazón bueno hacia ellos, es mejor. Y quiero que aprenda este principio porque hace la gran diferencia. Cuando un hijo hoy, sobre todo que están bombardeados por conocimiento, cuando un nieto viene bombardeado por conocimiento y te dice, mamá, es que usted no sabe, papá, es que usted no sabe, yo vi esto, yo vi lo otro. En algún momento mi niño mayor, que tiene solo 5 años, me estaba acostumbrando a decir, papá, es que tú no sabes. Tonterías, trivialidades. Papá, es que tú estás mal, papá, es que tú te equivocaste. Y yo lo tuve que corregir y le dije, Natán, tú aquí no estás para determinar si yo estoy cometiendo un error acá. No estás aquí para eso. Y hay muchos padres que se han acostumbrado a tener ese tipo de relación con sus hijos donde ellos los están corrigiendo permanentemente, les están diciendo, papá, es que usted no sabe, mamá, es que usted no sabe, y algunos han cometido el error por ser personas, llamémosle, humildes, que tal vez no pudieron estudiar, no llegaron a la universidad, o tal vez usted se dedicó al hogar, razón que sea, pero sus hijos tal vez tienen un posgrado, tienen una licenciatura, y esa relación, llamémosle desbalanceada en el conocimiento, a usted le hace sentir que mejor calladita, más bonita, o usted mejor no dice nada porque no quiere pecar de tonto. Hermano, hermana, abandone esa naturaleza del infierno. El diablo lo quiere usted callado, lo quiere usted en silencio, lo quiere usted marginado, lo quiere usted absolutamente recluido, y eso se debe terminar y se debe terminar ya. Y el principio es muy sencillo. Tú escuchaste lo que escuchaste fuera, en la televisión, en las redes sociales, en Facebook, Instagram. Tú escuchaste al experto, pero el experto te conocía a ti. La respuesta es una sola, no. ¿El documento que leíste en Google te conocía a ti? No.
Por lo tanto, lo que tú escuchaste, la información que escuchaste, no estaba hecha o creada con el corazón que yo la estoy creando y haciendo para ti. Si yo te estoy dando otra información, si yo te estoy dando otro consejo, si yo te estoy dando otra explicación, es porque mi corazón desea lo mejor para ti. Tú sabes cuáles son las intenciones del que habló por redes sociales. Muchas veces lo que quieren es vender un producto. Lo que quieren muchas veces es volverse famosos con un comentario controversial. Pero yo, como papá, yo no me quiero volver famoso, yo no te quiero vender nada. ¿Cuál es la intención de mi corazón para darte un consejo, hijo? Hay que poner a las nuevas generaciones frente a estos principios y conceptos que parecieran básicos, pero que ellos no han interiorizado, que ellos no han aprendido. Usted tiene que comprender, amado, amada, que hoy a los hijos se les enseña que sus padres son sus enemigos, que sus padres son su estorbo, que sus padres son sus policías, sus fiscales, sus criticadores, pero que no son sus ayudas. No son sus consejeros, no son sus maestros, no lo somos, en el sistema no lo somos. No va a faltar el profesor de la escuela que cree que usted como padre sabe menos que ellos. No va a faltar el burócrata, el político, el trabajador estatal que crea que tiene una mejor opinión que usted para educar hijos. Estas cosas debemos transmitirlas. Sigamos leyendo, dice por acá. Versículo 8, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto me parece maravilloso porque encierra varias cosas. Perdóneme que me esté extendiendo con el tema, pero creo que es un tema que a usted le va a ayudar mucho. Aquí hay algo, bueno, que revela un poco las prácticas de los judíos. Todos hemos visto alguna vez cuando un judío agarra y le da vueltas en el brazo como a una especie, no sé si llamarle látigo o faja, ¿verdad? Y ellos empiezan a hacer eso y usted dice, ¿de dónde viene? Viene de acá. Y luego, si usted ve a un judío, lo va a ver con, ellos se amarran literalmente una pequeña Torah aquí en la frente y la amarran como aquí en su cabeza. Ellos hacen estas cosas. Y en las casas, ellos en los postes literalmente agarran una pequeña Torah y la pegan a un costado. Aún de los negocios comerciales de judíos, ellos hacen eso. Claramente estas cosas, llevarlas a la literalidad en el mundo cristiano no tiene sentido. Nosotros no nos movemos bajo estos principios judíos de literalidad. Nosotros nos movemos bajo principios espirituales. Pero hoy, por ejemplo, cuando usted usa joyería, cuando usted se pone algo de ropa, cuando usted usa algún tipo de maquillaje o se peina de cierta manera, tal vez no todo va a tener un sentido, no todo va a tener un significado. Pero tal vez usted use un anillo y le pueda decir, hijo, ¿sabes qué significa este anillo? Este anillo significa que un día yo le prometí a tu mamá que le iba a ser fiel. Y por eso lo uso. Todos los días, donde quiera que vaya, ahí está. Entonces, el poder explicar algo que no está literalmente atado a nuestra mano, sino que está en un dedo metido, es importante para ellos, porque ellos tal vez no lo saben. Llegar y ver nuestra casa y decir, mi casa está transmitiendo el conocimiento de la palabra. Hay arte, hay pinturas, hay esculturas, hay plantas que ponemos dentro de la casa, hay cosas que coleccionamos y que van teniendo un significado, ya sea por el recuerdo, ya sea porque nos gusta, y hay cosas que deberíamos desechar, claro está, porque son la representación de algo negativo. Pero el llegar y decir, ok, voy a poner un cuadro que retrate el amor de Dios, voy a poner un cuadro de un versículo bíblico, voy a poner estos elementos en la casa para que cada vez que ellos entren, ellos recuerden que esto es lo que significa. Cuando yo estoy estudiando estas cosas, yo digo, caramba, ni aún yo personalmente lo digo, teniendo conciencia de esta batalla, yo no estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer. Porque una de las cosas que yo aprendía en la concepción judía de estos valores es que estas batallas no se ganan a través de grandes guerras, sino a través de pequeños detalles. Nosotros nos hemos concentrado en tratar de librar como si fuera literalmente una batalla, las grandes
las grandes cruzadas para liberar a la tierra, para orar, para interceder, para clamar. Bueno, todo eso muy bien. Pero esta batalla de la que le estoy hablando, usted no la va a ganar de esa manera. Usted la va a ganar a través de los pequeños detalles. Usted lo va a ganar cuando usted le transmita esta cultura, esta identidad espiritual a sus generaciones. No de otra manera. Entonces, plantéese, cuestiónese lo que está usando, cómo lo está usando, todo lo que hay en su casa, por qué lo tiene ahí, y lo que no tiene razón de ser, sáquelo. Deséchelo. Si no le es útil, si no le bendice, si no le edifica, porque tal vez usted diga, hermano, pero ahora todo el arte está mal. Entonces llene su casa de fotografías de familia. Llene su casa de fotografías de paseos, de graduaciones. ¿Acaso usted no ha visto que las empresas medianamente serias siempre tienen la foto del empleado del mes? Que sus hijos sientan que cuando usted les pone una fotografía de una graduación en la pared de la casa, cuando usted les hizo un cuadro especial, ellos se están interiorizando de que es importante estudiar, prepararse. Pero cuando usted llega y pone una foto del matrimonio, cuando usted llega y pone una foto de ellos pequeños, usted abrazándolos, usted cuidándolos, ¿qué les estás transmitiendo? Entonces, si usted no tiene que poner, no se preocupe, llene su casa de fotografías de familia y transmita los conceptos de Dios. Claro, hay muchas cosas que usted puede poner, que no necesariamente son arte cristiano, pero que representan algo de Dios. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, llene su casa de estos elementos, llene su casa. Vea que le estoy dando un consejo sabio. Llene su casa, no sea de las personas que tienen casas descuidadas. Es que yo no tengo dinero. No le estoy hablando de dinero, por favor. Le estoy hablando de que hay gente que tiene su casa descuidada, desordenada, desprolija, sucia, espiritualmente hablando. Porque en el momento que usted no le da importancia a esa pared vacía que usted podría llenar con algún concepto, con alguna idea que le va a transmitir a sus hijos, que les va a ministrar, usted está siendo negligente, usted está siendo irresponsable. Cuando usted pone cualquier cosa que le regalan, no estoy en contra de regalar cosas artísticas, está bien, está bonito. Todos hemos recibido un cuadro bonito alguna vez, bien intencionado. Pero debería de ser usted quien llene su casa de ese, llamémosle arte, que al final no es arte, son mensajes, es cultura, es identidad, no es arte. Sigamos leyendo, dice por acá, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás y solo a él servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se infame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Cierro porque me he extendido un poquito más. Cuando usted le pregunta a los sabios judíos cuáles son los pilares sobre los cuales ellos estaban todavía de pie, al momento en el que Dios decide liberarlos de Egipto, ellos mencionan tres variables. Quiero que las anote. Esto no es un versículo bíblico, esto es conocimiento, tradición judía. El sabio judío dice que Dios se apiada de Israel a pesar de que vivía en Egipto, a pesar de que podía haber asimilación cultural en ellos. Él se apiada de los hebreos porque hay tres cosas que ellos todavía guardaban. Tal vez no las ha pensado todavía, pero se las voy a decir. Una, o primera, la vestimenta. Ellos se seguían vistiendo como debían de vestirse de acuerdo a su cultura y tradición.
No le voy a decir cómo debe ponerse la ropa ni qué ropa usar, pero la vestimenta para mí también incluye el aspecto. Incluye la forma en la que peinas, en la forma en la que en la forma en la que decides o no tatuarte, en la forma que decides o no hacerte alguna, ¿cómo se llama esto? Eh, Deformación física o alteración de tu cuerpo. Habían cosas que a ellos los caracterizaban en el sentido de su aspecto, de cómo eran vistos, cómo eran percibidos. No le voy a decir que usted agarre la ley de Moisés y la practique, eso es legalismo. Pero sí que usted sea consciente de que su aspecto retrata una cultura. Y todos lo sabemos. Si yo veo a una persona andando de cierta forma tribal, sabré si es africano o si es indígena, lo voy a saber. Si lo veo con ropas de cierta manera, un poco largas, sabré que es musulmán. No necesito preguntarle. Yo no sé. Y tal vez la pregunta va a ser, hermano, ¿será que yo me veo como cristiano? Pues no lo sé. No sé qué signifique eso. No sé si tenemos respuesta para eso. Pero creo que sí hay respuestas para usted no se ve como un cristiano. Tal vez hoy sea difícil llegar y decir, ok, así se debería de ver un cristiano, pero tal vez sea más fácil contestar y decir cómo no se debe ver un cristiano. ¿Sí o no? Entonces no trate de complicarse diciendo cómo debe ser un... No, mejor piense cómo no y ya tendrá los límites. Y en la medida que esos límites existan, usted estará buscando honrar a Dios. Porque no está en la forma en la que usted se viste, está en lo que usted no quiere hacer para deshonrar a Dios, para no ser percibido de una forma incorrecta. No lo vamos a negar. Los jóvenes, los adolescentes son los que más riesgo tienen en estas etapas de la vida. Así que sea sabio, sea sabia en cómo usted va a manejar este tema con ellos. Número dos, o segunda cosa que los sabios hebreos dicen, que los israelitas habían preservado y por lo cual Dios tuvo misericordia de ellos para rescatarlos de Egipto. Número dos, ellos preservaban todavía sus nombres. Yo este tema lo he hablado en algunas clases proféticas, pero creo que no es el momento para profundizar en él. Pero en los nombres hay un poder muy grande para hacer una declaración, para dar una presentación del niño ante la sociedad, ante el sistema. Vamos a poner un ejemplo. Si usted, por ejemplo, se llama María del Carmen Dolores, eso dice poco de usted. Yo no sé si usted es gorda, si usted es alta, si usted es pequeña. Yo no sé si usted es graduada en Harvard o si es una persona analfabeta. María del Carmen Dolores no dice nada de usted. ¿De quién habla ese nombre? ¿Qué yo sí puedo concluir de ese nombre? Yo sí puedo pensar y opinar de quiénes fueron sus padres. Tienen que haber sido personas muy católicas para haberle puesto ese nombre. ¿Sí o no? Entonces el nombre, vea qué tremendo lo que le estoy diciendo. Y ojalá que con esto usted pueda dormir, porque hay gente que le pone unos nombres a sus hijos que son horribles. El nombre de su hijo no habla de él, habla de usted, habla de la familia. ¿Quién me está siguiendo? Entonces, yo entiendo que en el momento que yo decido mantener ciertos nombres para mis hijos, yo le estoy dando un mensaje a quienes lo conozcan. Por ejemplo, con mi hijo mayor que se llama Natán, ese no es un nombre que hoy se escuche tanto. Y me ha tocado varias personas que cuando hacemos el ingreso a algún lugar, un hotel o lo que fuera, me piden el nombre del niño y yo le digo, Natán. Y se quedan pensando y me dicen, ah, es un nombre extranjero. Le digo, no, es un nombre bíblico. Vea qué tremendo cómo yo, al ser papá de un niño que decidí ponerle un nombre, me veo de alguna manera obligado a explicar.
constantemente. ¿De dónde salió el nombre? ¿De dónde viene el nombre? Y que usted cree que el niño no me está escuchando. ¿Usted cree que mi familia no escucha cuando yo tengo que responder o cuando yo tengo que explicar? Claro que me escuchan. Y ahí estamos hablando de esa enseñanza en el camino. Pero si yo le pongo un nombre extravagante, si yo le pongo el nombre de una modelo famosa, si yo le pongo el nombre de un cantante del momento, y cada vez que me pregunten, ay, el nombre, no, es que una canción, no sé, romántica, que me gustó, o una canción de desamor, peor. Entonces, la segunda cosa que ellos preservan, perdón, son los nombres. Aún este es un tema, como repito, es amplio, es extenso, no lo voy a hacer ahora, pero aún los nombres son tan importantes para Dios que vamos a ver a Dios recurrentemente cambiarle el nombre a los personajes bíblicos. Lo hace con Abraham, lo hace con Sara, lo hace con Jacob, lo hace con Pablo, lo hace con Pedro. Constantemente Dios le cambia el nombre, dele valor al nombre. Número 3, el idioma, el lenguaje. Y yo creo que en ese sentido nosotros, por supuesto, no estamos hablando de tratar de aprender hebreo. Nuestro lenguaje nos caracteriza, nuestro lenguaje nos identifica. No me diga a mí que si usted no escucha bendiciones en la calle, usted no sabe que quien le está hablando es un evangélico. Porque ningún impío lo va a saludar diciéndole bendiciones. Si a mí alguien llega y me dice, me pasó una vez, no recuerdo en dónde andábamos, y yo me había comprado una sudadera, una suéter, decimos en Costa Rica, y que tenía el logo de las Fuerzas Armadas de Israel. Y entramos a un ascensor y había un señor que me mira ¿cómo se llama? El escudo y me dice, Shalom. Yo no necesité pensarlo dos veces para saber que quien me estaba hablando era un judío. ¿Quién más saluda como Shalom? Bueno, ahora algunos evangélicos se han puesto con esa moda. Que no está mal, si usted quiere saludar Shalom, no tengo problema. Pero lo que le quiero decir es que, nuevamente, nuestro lenguaje nos identifica, nuestro lenguaje nos distingue. El no uso de palabras soeces en la casa, fuera de la casa, es importante. La forma en la que nos expresamos de los pastores, del liderazgo, dentro de la casa, fuera de la casa, es importante. Hay gente que habla de tal manera que no hay ningún rastro en sí mismo de ser cristiano. No lo hay. Enséñeles a sus hijos a hablar de manera distinguida. Vea qué fino me puse. Enséñele a sus hijos a hablar de manera distinguida. Que en el lenguaje hay una dignificación para uno mismo. Que cuando yo acostumbro a hablar de manera grosera, yo me estoy humillando a mí mismo, me estoy avergonzando, porque usted no me va a decir que cuando usted escucha al varoncito ese que viene saliendo de los barrios bajos y que entra hablando a su forma y a su manera, porque en todos nuestros países hay una forma de distinguir al que viene de esos barrios por cómo habla, ¿sí o no? En todos nuestros países. Usted no necesita preguntarle cuánto dinero tiene en la cuenta bancaria, usted no necesita preguntarle de qué barrio viene. Usted le hace la radiografía en el momento que abre la bocota. Usted ya, este hermanito viene, ya sé de dónde viene. Y usted agarra su cartera rápidamente. Usted ya sabe de dónde viene. Entonces, repito estas tres variables para terminar: vestimenta, nombres e idioma. Además de los consejos que ya le he dado, creo que es una clase que a usted le va a ayudar a poder preservar una cultura. Pero sobre todo, y lo más importante, es el concepto familia. Dele valor a la familia. Que no haya nada más importante, que usted no quiere invertir su tiempo en otra cosa que no sea su familia. Pero tengo que trabajar. Muy bien. Pero es que a mí me gusta ir mucho a la iglesia. Tenga cuidado cuando usted es de esos evangélicos que se la pasa metido en la iglesia porque no quiere estar en su casa, porque no quiere convivir con su esposa, porque no quiere convivir con sus hijos. Repréndase el demonio que tiene adentro, porque eso no es bíblico, no es de Dios.
ese anhelo desesperado por estar siempre en la iglesia, en todo metido, sirviendo en todas partes. Claro que hay momentos en la vida, sobre todo de los jovencitos, de los adolescentes, que es bueno que hagan eso para que construyan relaciones y, por supuesto, esperando en Dios que conozcan a su esposo o esposa, será bueno. Pero usted como persona adulta, usted como esposa, usted como mamá, le gusta estar metida en la iglesia tanto que no la ve su marido en la noche, que no le conoce sino la espalda cuando llega a meterse en la cama. ¿Aló? No me mire con esos ojos. Le estoy hablando a usted que sabe que cada vez que su pastor la llama, usted le dice, sí, pastor, ahí voy a estar. Pero cada vez que su marido le pide algo, usted le dice que no puede, que está ocupada, que tiene que hacer otra cosa. Y lo mismo con los varones. Así que tengamos ese cuidado, tengamos esa conciencia de que la única forma en la cual preservaremos la cultura es poniendo nuestras prioridades en casa. Voy a orar por ustedes para cerrar. Padre maravilloso, sé que los principios de tu escritura son eternos y por lo tanto apelamos a ellos para que sobre nosotros vengan las bendiciones, la retribución, la gracia, la misericordia, Señor, que emana de ellos. Aléjanos, Señor, de toda falsedad, toda mentira, de toda trampa que el diablo quiera traer. Nos abrimos por completo, Señor, para que tú revises, escudriñes, para que nos traigas luz, para que nos muestres dónde está el error, lo que estamos haciendo mal, y por el contrario de lo que hemos hecho hasta hoy, nosotros enderecemos nuestro camino y que podamos ver tu mano operando en nuestra casa. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso a Dios, celebrando y glorificándole? Porque Él es bueno. Amén. Él es bueno y maravilloso. Así que bien, mis hermanos, espero que haya sido de bendición esta clase. Ya viene, ya está el link de la siguiente clase. Ya viene en cuestión de unos minutos. Conéctese, aproveche, disfrute. Si quiere, comparta lo que está pasando y recuerde que el próximo viernes volvemos al curso para cerrar esta semana. En total serán 6 lecciones acerca de la batalla contracultural. Y sé que ganaremos la pelea. Que Dios me los bendiga. Que esté muy bien. Chao, chao.